que el 60% de la población aumentó de peso en pandemia. Claro, hubo desórdenes alimentarios, se consumió más harina, pero también más frutas y verduras porque se cocinó más en casa, ¿no? Falta de actividad física también. Y hoy es un día en el que justamente el Día Internacional de la Obesidad es justamente eso, para poder concientizarnos sobre lo que produce esta enfermedad. Por eso estamos con la doctora Noelia Zurbriggen, quien es especialista en cirugía bariátrica y obesidad. Bueno, para hablar un poco de lo que nos viene pasando en estos meses de pandemia. ¿Cómo está, doctora? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Hola Silvia, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Bueno, ¿qué pasó en este tiempo de pandemia, doctora? Bueno, nosotros hemos visto un aumento de la obesidad, de la problemática del sobrepeso y obesidad muy importante y no tan relacionado como muchos pensaban como factor determinante. Se pensó en un momento que fuera que mucha gente empezó a hacer teletrabajo. Entonces ya no se movilizaban, tenían otra situación. La realidad es que hace poco, estamos hablando, ya 3 meses aproximadamente, la Sociedad Argentina de Nutrición hizo una encuesta en redes sociales donde la gente que correspondió vio que había aumentado de peso, pero en general más del 70% aproximadamente habían cambiado sus hábitos alimentarios. Y en el CONICET, muy interesante el estudio que hicieron, porque investigaron a personas con dieta, digamos, variada y a vegetarianos. Y tanto los vegetarianos como los que comen carne habían disminuido su ingesta de frutas y verduras y habían aumentado todos los alimentos no tan recomendados como harinas, gaseosas, golosinas, todo, digamos, en detrimento de la buena salud nutricional. Doctora, sí, doctora. Sí, te escucho. Sí, además del aumento del consumo de harinas y este tipo de alimentos muy procesados, ¿qué otras dificultades puede presentar el organismo durante tanto tiempo que hemos pasado en cuarentena, alimentándonos mal? ¿Qué otras consecuencias puede provocar? Bueno, básicamente cuando uno consume una dieta con todos alimentos ultraprocesados, aumentan todos los factores inflamatorios en el tejido adiposo, vale decir en la grasa corporal, lo cual empeora todas las enfermedades crónicas, digamos, hipertensión, problemas cardíacos, apneas del sueño, colesterol y por supuesto tiene un impacto en el peso del paciente. Pero más importante es el impacto metabólico, vale decir, se controla peor la diabetes, se controla peor los valores de tensión arterial, los valores de colesterol al no tener tanto ejercicio aeróbico, porque otro de los datos de las encuestas es que la gente, por supuesto, disminuyó su actividad física. Esta disminución de la actividad física tuvo más impacto en los adultos mayores, que son los que más necesitan actividad física aeróbica. No sé si me explico. Sí, entonces pensaba, doctora, sí, también en lo que hablaba recién el doctor Pressman, también en torno a la obesidad infantil que tanto afecta a la Argentina, principalmente porque son niños obesos malnutridos. ¿Esto ha pasado, se ha aumentado también en esta pandemia? Porque recordemos que los chicos no fueron de manera presencial a la escuela. Al haber perdido digamos, el tiempo de juego, el tiempo de movilización, muchos chicos aumentaron de peso en pandemia. La verdad es que yo no tengo datos oficiales de porcentajes de niños, pero estamos hablando de un país que tiene un 40% de sus niños menores de 17 años obesos o con sobrepeso y un 65% de sus adultos con sobrepeso u obesidad. Entonces es de esperar que lo que le pasó a los adultos sea tanto igual o peor en la población infantil. Doctora, imagino que es momento de volver a la consulta con un especialista para retornar a esa situación de una alimentación sana, saludable. ¿Qué se puede hacer desde casa? ¿Cuáles serían esos alimentos claves que no hay que sacarlos de la alimentación diaria, semanal, mensual? Mira, como argentinos tenemos un consumo demasiado bajo, según la OMS, de frutas y verduras. La OMS recomienda 5 porciones diarias y nosotros estamos comiendo en promedio 2. En Córdoba 1.9 específicamente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aprovechar la temporada y llenarnos de frutas y verduras, particularmente comiéndolas de manera cruda, no cocida, para que podamos tener el aporte de vitaminas, minerales y antioxidantes. Esto va a tener un impacto positivo en el metabolismo. Tal vez en el peso no se vea hasta que no se puede incrementar la actividad física. Y lograr e identificar en qué momento uno, dentro de su domicilio,
tiene esos 20, 30 minutos tan necesarios de actividad física, que no necesariamente tiene que ser salir a correr al parque. Uno puede caminar en su casa, hacer ejercicio de sentado. Hay una gran variedad, por suerte, de recursos gratis en YouTube o en las otras redes sociales que han explotado en esta pandemia y que la verdad es que los podemos aprovechar. Y es muy, muy importante que los pacientes obesos en este tiempo no disminuyan su movilidad y flexibilidad articular, porque es lo que después les permite hacer una actividad física más adecuada. Entonces, la flexibilidad y el tono muscular es muy importante poder mantenerlo. Bueno, ojalá que podamos tenerlo en cuenta y sobre todo aquellas personas que están padeciendo la enfermedad. Doctora, usted es especialista en cirugía bariátrica. Hay muchas enfermedades que se han desatendido por el coronavirus. ¿Esas cirugías se han realizado o se han postergado? No, este es el gran problema que tenemos. Tenemos una importante postergación del tratamiento del paciente obeso que estaba encaminado para la cirugía bariátrica por dos motivos principales, y esto lo estamos trabajando ya a nivel nacional. Disminuyó un 90% las cirugías bariátricas en el mundo, y en Argentina corrió la misma suerte. Tanto como los proveedores privados, digamos las obras sociales, consideran al paciente de riesgo por COVID, entonces disminuyeron las autorizaciones, la cobertura, como en los hospitales que se han visto afectados a la atención de COVID. Por ejemplo, nuestro programa de San Roque hoy es un hospital COVID. Entonces, se ha debido, digamos, ¿cómo se dice? Expectar un poco el tratamiento final de estos pacientes, y la verdad que estamos muy preocupados y estamos tratando de reactivarlo tanto en la parte pública como privada, pero está costando. Doctora, además que el paciente tiene miedo de ir al hospital. Sí, claro, no quedan dudas, claro. No quedan dudas. Es un día para concientizar justamente sobre esta enfermedad, ¿no? Doctora Noelia Zurbrigen, gracias por este contacto con Telefe Noticias. No hay por qué.